Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy, una vez más con Light Studios, estamos en la parte final del tutorial de casa minimalista. El día de hoy les voy a enseñar a cómo agregar los materiales o texturas a nuestros elementos dentro de nuestro proyecto. Vamos a agregar la pintura de la casa, la textura para la madera, tanto para la estructura que se ve en la parte superior, en el segundo piso, para los marcos de las ventanas, las puertas y también el material para la compuerta del garaje. Y obviamente vamos a agregar las cosas que hacen falta, como por ejemplo un cielo, unas cuantas nubes por ahí, y también vamos a agregar la superficie o el suelo de la parte exterior de la casa. En este momento vamos a irnos a la biblioteca de materiales que AutoCAD provee para que ustedes puedan agregar materiales a sus proyectos. En mi caso yo lo tengo aquí del lado izquierdo, está anclado al lado izquierdo de mi pantalla. Simplemente me ubico sobre los materiales y luego me despliega esta ventana que me da una opción de búsqueda en la parte de arriba. Y ahí es donde comienzo a buscar yo los materiales, y en la parte de abajo me despliega una selección de diferentes opciones de donde yo puedo escoger para poder agregarlos a mi biblioteca de este proyecto y luego al proyecto en sí. Voy a agregar un material para vidrio, un material para madera, un material para pintura, un material de aluminio para la compuerta del garaje y creo que también un material de concreto agregado para el suelo de la parte externa de la casa. En cuanto al vidrio, aquí estoy viendo que tengo diferentes opciones, pero no sé cuál de estas opciones me gusta más, así que selecciono 3 diferentes opciones de vidrio y luego más adelante iré probando qué opción de textura o material para el vidrio o los vidrios me gusta más y con esa me voy a quedar. Ok, aquí selecciono lo que es paredes y le voy a agregar la textura o el material de paredes. Ahora voy a seleccionar esta estructura de madera, la aíslo con el filtro de las capas y le agrego la textura de madera, que es una caoba. Es un material con textura de caoba. Luego vamos a agregar el material a la compuerta del garaje. Ahora vamos a editar el bloque de esta ventana grande y dentro del editor vamos a aplicarle el material al vidrio y también al marco de madera. Salvamos la edición y ahora vamos a hacer lo mismo exactamente con la puerta principal. Vamos a editar la puerta y dentro del editor vamos a aplicarle material a los vidrios y a los marcos de la puerta. Seleccionamos nuestros vidrios, le aplicamos el material y ahora vamos a seleccionar solamente lo que es madera. Quitamos de la selección los vidrios. Aquí cometí un error. Lo vamos a volver a hacer. Seleccionamos todo. Quitamos los vidrios de la selección. Y a lo que queda vamos a aplicarle la textura de madera. Y salvamos. Perfecto. Ahora vamos a irnos a estilo visual realista para ver cómo se mira. Y de esta manera es como se vería ya con los materiales. Obviamente esta es una previsualización, no es así como se va a ver en un render. Por eso vamos a ver ahorita de manera rápida cómo se verían los materiales con su acabado final dentro de un render. Para hacerlo algo rápido, elegimos una resolución HD 720p para más o menos visualizar. Y así es como se verían los materiales más o menos
una vez que le damos clic a renderizar. Son bastante buenos los materiales que seleccionamos y son bastante similares a los materiales de la fotografía que estamos usando como referencia. Obviamente aquí al proyecto le hacen falta más cosas, como por ejemplo los techos de estos edificios y muchas cosas más que vamos a ir trabajando en este tutorial. Comencé también apagando la capa de las cotas para que ya no se vean las cotas en el renderizado, porque las cotas sí se ven en un renderizado, así que hay que apagarlas. Y ahora lo que estoy haciendo es medir las dimensiones de ancho y largo del garaje para poder crearle un techo a este garaje, y luego hago lo mismo con el edificio más grande. Este garaje tiene 5.15 por 6.15. Y aquí lo que hago es más fácil. Hago una polilínea alrededor de todo el edificio por la parte de arriba. Y esa va a ser la región que voy a utilizar para poder crear el press pull, para poder hacerle el techo a este edificio. Aquí intenté hacer el press pull, pero resulta que no voy a poder hacerlo con la región más grande, porque no estaba en nivel 0, estaba en la elevación de la altura del edificio. Entonces cuando me doy cuenta, pues obviamente hago una línea en el plano y la muevo a esa línea porque está muy arriba la elevación, y press pull no funciona de esa manera. Ahora sí voy a poder crear con press pull el sólido. Seleccionamos, movemos, lo ubicamos dentro de paredes, y estos sólidos dentro de sólidos de paredes. Ok, movemos estos elementos hacia un lado para que no nos estorben, y vamos a ubicar todos estos elementos de esta manera acá, para que no aparezcan dentro de nuestro render. Esas cotas al final, si ustedes gustan, pueden eliminarlas. Yo lo que termino haciendo es eliminándolas. Ahora sí podemos ubicar nuestros techos sobre nuestros edificios de esta manera. No tiene que ser sobre el edificio, sino que seleccionan este punto, este endpoint, y lo ubican de esa manera. O sea que de alguna manera ambos techos se fusionan con nuestros edificios. Ahora estoy viendo la manera de crear la superficie de la parte de afuera, del suelo externo. Y veo que estas dimensiones de 24 por 24 quedan bastante bien. Creo un rectángulo o un cuadrado de 24 por 24. Y lo que hago es una línea diagonal de esta manera en el edificio, para poder centrar este cuadrado o este rectángulo usando otra línea diagonal. Pero no me resultó. Así que lo corrijo. Ahora selecciono el cuadrado junto con la línea, y con el midpoint lo centro al midpoint de la otra línea diagonal, y ahora sí está centrado nuestro cuadrado alrededor del edificio. Ok. Ahora movemos nuestro cuadrado para poder crear el sólido en 3D.
Vamos a crearle una capa, tanto al dibujo como al 3D. Y ahora usando Press Pull creamos la base. La base la hice creo que de 10 centímetros. La elevación, me refiero a la elevación, la hice de 10 centímetros. Ahora lo ubicamos de esta manera, así, hacia abajo. Y vamos a eliminar uno de los rectángulos y solamente dejar uno. Y ese vamos a moverlo luego al área donde tenemos ubicados todos los demás elementos que no van a aparecer dentro del render, pero que después nos pueden funcionar. Ok, y a este cuadrado de la base, como les mencioné, vamos a agregarle una textura o material que es como de un agregado o concreto. Ustedes pueden ponerle el material que a ustedes les guste. Eso ya queda al gusto de ustedes. Yo le voy a colocar uno lo más similar posible al que aparece en la fotografía que estamos usando como referencia. Agregamos el material y ya prácticamente está casi listo el proyecto para poder darle render o hacer el render final. Pero obviamente antes de hacer un render final vamos a ir comprobando de que todo esté bien y que no hagan falta cosas. Aquí creo que estoy viendo cómo crear el pequeño techo que se ve de madera que va abajo de este voladizo. Y estoy viendo la manera de poder medir la distancia que hay de esta viga hacia la pared, para de esa manera crear el rectángulo y hacer el sólido que va a ir en ese espacio en la parte de abajo, que es un detalle de madera. Si no me equivoco, tiene una dimensión de 2.35 por 2.35. Obviamente le hacemos su capa al 2D y también vamos a hacerle su capa al 3D. A este le doy una altura de 5 centímetros, creo yo. Sí, 5 centímetros. Y lo ubicamos dentro de su capa correspondiente. Movemos el dibujo hacia un lado. Ok. Y ahora ubicamos la pieza donde corresponde de esta manera.
Ahora hay que aplicar la textura o el material de pintura blanca a ambos techos que hicimos para que no se vayan a ver amarillos a la hora de hacer el render. ¿Listo? Y así es como se vería ya casi terminado el proyecto. Así es como yo compruebo o voy viendo el acabado del proyecto. Me ubico en la cámara que creé y voy dándole clic a render para ver si de pronto hay algún error o me hace falta algo y luego lo corrijo. Creo que la cámara al final la modifico varias veces para que el render o la toma se parezca bastante a la toma que hay en la fotografía que estamos usando como referencia. Igual la cámara ustedes pueden jugar con la posición de ella. Pueden ubicarla donde ustedes gusten, donde más les parezca. Yo lo estoy haciendo y estoy tratando de seguir como ejemplo la fotografía de referencia. Todavía veo que no hay mucha similitud en cuanto al ángulo de la toma y sigo jugando con la posición de la cámara hasta que quede lo más similar posible. Lo bueno es que AutoCAD a ustedes les provee una previsualización que se ve aquí al lado izquierdo en la parte superior, una pequeña ventana para que vayan viendo más o menos cómo va quedando la toma o el enfoque de la cámara a medida va moviendo la cámara. Esta parte de configurar la posición, la altura, el ángulo de la cámara es muy importante, es muy crucial, porque una vez que ya la cámara esté como ustedes quieren, esa cámara va a quedarse así y va a ser más fácil para ustedes después simplemente trabajar su proyecto y saber que la cámara está en la posición correcta. Para cuando ustedes ya quieran darle clic para poder hacer su render final, no tienen que estar jugando nuevamente con la cámara, simplemente se van a la cámara, la seleccionan y le dan clic a render y eso es todo. AutoCAD crea el render y prácticamente ya su proyecto estaría terminado. Esta toma me gusta bastante. Como se pueden fijar, yo trato de jugar con la cámara y al mismo tiempo le doy clic a render para confirmar si me gusta o no la toma. Aquí creo que aumenté la altura del objetivo de la cámara. Vuelvo a darle un render y esta ya es un poco más aceptable para mí, esta me gusta más. Y lo que estoy viendo acá es que hacen falta
las luces. Las luces hacen falta. Y más adelante me fijo también que me hacen falta las columnas que van dentro de esta estructura de madera en el segundo piso. Por esa razón estoy midiendo la altura de estos elementos para poder crear las columnas. Las columnas al final las creé de 30 centímetros por 30 centímetros, punto 30 por punto 30. Y la altura que le doy es la altura que tiene esa parte de ahí, que es de 3.5 metros. Al final termino modificándolas a 3.45 porque al hacerlas exactas interfieren con algunos elementos en la toma y eso no se ve bien. Más adelante se van a dar cuenta. Y se van a dar cuenta de cómo lo corrijo eso. Aquí vamos a copiar la columna hacia el lado norte. Pero tengo que primero medir la distancia que hay de la viga a la pared para darle esa distancia. Como pueden ver, aquí quedó un poquito desfasada la columna está fuera de lugar, entonces por eso es muy importante hacer el movimiento de manera ortogonal para que no se desfase o no salga de su lugar la columna. Y con el estilo visual de conceptual es más fácil visualizar dónde está el objeto o el elemento y poder acomodarlo bien. La elimino y esta vez mido de la parte externa hacia adentro, que esa sería la medida exacta. Lo vuelvo a hacer con el endpoint de manera ortogonal, le doy la medida y hoy esta vez sí quedó bastante bien, quedó ubicado como debe de ser, porque así es como aparece en la fotografía de referencia. Y ubicamos dentro de la estructura las columnas, las movimos hacia adentro, que es la distancia que tiene el espesor de la pared, que son 15 centímetros. Ahora vamos a darles la textura correspondiente, que es el color Cool White o la pintura blanca, para que en nuestro render no se vayan a ver color amarillo. Perfecto. Ahora vamos a agregar nubes. Estas nubes son nubes que yo descargué de Google. Simplemente busqué nubes formato PNG y las guardé dentro del directorio de mi proyecto y las estoy arrastrando dentro de AutoCAD directamente. Y así como vieron que la inserté, así es como deben insertarlas ustedes y luego pueden modificarlas. Aquí estoy alineándolas a una línea de 50 metros para que me la escale a 50 metros. Ok, y de esa manera poder trabajarla. ¿Por qué PNG? Para que ustedes puedan activar esta opción que se llama Background Transparency, que es transparencia del fondo, para que solamente se aprecie la nube en sí
y no todo el alrededor blanco que se le ve a la imagen. Y de esta manera comienzo a jugar también con la nube para ver cómo se va a ver la nube dentro de la toma. Más adelante también se van a dar cuenta de que me pongo a jugar también mucho con el movimiento de la nube hasta que quede la nube a mi gusto. Igual esto es algo de gusto propio. Si ustedes no ven muy relevante tener la nube en cualquier lado del proyecto, simplemente déjenla donde más les parezca. O si no quieren poner nubes, tampoco pongan una nube. Pero insisto, obviamente los elementos como nubes, sombras, luces, todo eso le da un realce al realismo de su proyecto y se va a ver mucho mejor. Y así es como voy viendo cómo va quedando la nube. La muevo y me voy a la cámara y me da una pequeña previsualización de cómo se vería la nube dentro de la toma. Ahora sí me voy a cámara, modo realista, y es así como se vería más o menos el render ya con la nube ubicada. Hacemos un pequeño render para ver cómo queda. Pero me doy cuenta de que hacen falta las luces. Hay unas luces dentro de la toma que vamos a crearlas en este momento. Aquí AutoCAD les da una opción a ustedes que se llama Lights. Simplemente se ubican en opción Lights y luego ubican el objeto, el elemento del foco dentro del proyecto donde ustedes quieren que esté ubicado, y lo pueden pues obviamente configurar. Pueden desplazarlo tanto en el eje X, XY como en el Z, dándole una elevación, y también pueden configurar la intensidad de la luz, el tipo de color que quieren para el filtro. Prácticamente ustedes pueden poner su foco o sus luces como a ustedes les plazca, con el color que a ustedes les parezca, el tamaño que les parezca, la intensidad que más les parezca. Aquí yo copié este foco 2 veces, y así es como de esta manera voy jugando con las posiciones hasta que dejo los focos donde yo quiero o más me parece. Aquí estoy corroborando de que los focos no estén interfiriendo con algún elemento sólido. Ahora me voy a cámara, a modo realista, y los focos parecen estar bien ubicados. Vamos a hacer un pequeño render a ver cómo nos queda. A simple vista se mira bien. Aquí está el error que les menciono con la columna, que es donde voy y la modifico. Le quito un poco de altura para que no intersecte con la parte de abajo. El foco lo bajo un poco más porque está muy pegado al techo, al voladizo, y a ambas columnas les resto 5 centímetros. Las dejo de 3.45 centímetros de altura, y esta la subo porque obviamente le resta altura de arriba para abajo, y de esa manera ya no toca o no intersecta la columna con la parte de abajo, así que no se va a ver ese pequeño error a la hora de hacer nuestro render. ¿Ven? Ya está corregido. Y por último, creo que al final juego un poquito más
con las nubes, porque no me parece mucho, solamente una nube. Creo que lo siento un poco más realista con un poco más de nubes. Y también al final juego un poco también con la hora o el tiempo del día dentro de nuestra escena. Creo que lo hago un poco más tarde, porque en este momento el proyecto tiene la hora de las 3 de la tarde. Está un poco más claro el día, así que lo hago tipo 6 y luego lo dejo en como a las 4 de la tarde más o menos, que es cuando ya el sol comienza a ocultarse y se ve un poco más oscuro el día, para que se parezca un poco más a la escena que tenemos en la fotografía de referencia. Aquí estoy haciendo lo que les mencioné, que es copiar la nube, y al final dejo la nube copiada 2 veces, pero obviamente en diferentes posiciones, para que se vea un poco más realista. Aquí es donde cambio lo que les digo, la hora del día, y también los focos. El filtro que le coloco es un filtro color amarillo, porque en la fotografía de referencia lo que tenemos es un filtro color amarillo. Acá seleccionamos el color con True Color, de esta manera. Le damos OK y ya nos queda el filtro color amarillo para los focos. Vieron que automáticamente la escena cambió un poco, se puso un poco más amarillenta. Y aquí es donde cambio la hora, pero al final no me gusta mucho las 6 de la tarde, se ve muy oscuro, es casi de noche en la escena. Cuando le damos clic a render podemos apreciar eso. Como pueden ver, está muy oscuro. Para mi gusto es muy oscuro, y creo que al final lo dejamos a la hora de las 4:30 más o menos de la tarde. De esta manera. Creo que lo último que hago es lo que les dije de las nubes. Copio la nube y juego con ella un poco hasta que me quede más o menos a lo que ando buscando, que quede un poco más realista mi set de nubes en mi escena. Y ya eso es lo último que hago, y por último pues hago clic a render y espero que AutoCAD me termine el render al 100%. Básicamente así es como hemos terminado el proyecto, mis amigos. Espero que les haya gustado bastante este tutorial, que les haya servido bastante para que aprendan a utilizar las herramientas y cómo crear con simplemente una referencia de fotografía un proyecto en AutoCAD. Ok, entonces cualquier consulta, pregunta, comentario en la parte de abajo, denle like, suscríbanse al canal, compartan el video, y por supuesto así es como les queda al final la imagen, y nos estaremos viendo en un próximo tutorial. Muchas gracias, bye bye.